Buenos días otra vez para los que se van sumando a esta transmisión. Otra vez, gracias al equipo multimedia de la Primera Iglesia Bautista de San Jeronimito, que estamos llegando hasta sus hogares, algunos a la distancia, en otros lugares, en otras ciudades. Damos gracias a Dios por esta posibilidad de estar juntos, estar unidos de esta manera, en este día. Quiero invitarles, hermanos, a leer la palabra del Señor allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Hoy estamos recordando, celebrando el domingo de resurrección, la resurrección de nuestro Señor. Y quiero leer esta palabra donde el apóstol Pablo hace referencia a este mensaje, esta palabra de fe que predicamos. Romanos 10, capítulo 10, versículos del 8 hasta el 10. Dice así, voy a leerla, síganme allí en su Biblia. Dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este día especial, porque podemos leer tu palabra, podemos celebrar la victoria sobre la muerte, Señor. Gracias porque tú lo hiciste posible a través de tu resurrección. Bendice, Señor, tu iglesia, bendícenos hoy y que tu palabra, Señor, esta palabra de fe que predicamos, tenga significado, tenga relevancia para nosotros en este día, en este tiempo también de tribulación, de aflicción por esta epidemia. Señor, todo lo ponemos en tus manos, confiamos en ti, te alabamos, Señor. Háblanos a través de tu palabra en este día. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. La resurrección, hermanos, es el asunto. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Roma, mencionando aquí un poco del testimonio que él da sobre su pueblo Israel, sobre la ley, porque el versículo 4 dice que el fin de la ley es Cristo. Y bueno, hace una referencia a las palabras de Moisés. Allá en Deuteronomio 30 encontramos estas palabras, propiamente del 11 al 14 de Deuteronomio 30, donde Moisés está exhortando al pueblo, está diciendo que este mandamiento que Dios está dando al pueblo no es difícil de guardar, no está lejos, no hay razón para que el pueblo dijera, ¿dónde está? ¿Quién lo va a traer? Él dice, Moisés dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y el apóstol Pablo, haciendo eco de esta palabra de Moisés, toma para dar un mensaje que tiene que ver con el corazón del evangelio, el mensaje central, esencial. Y vamos a ver aquí en esta declaración tres dimensiones de esta palabra de fe que predicamos, porque la resurrección se convierte entonces en el mensaje de la fe cristiana al mundo. Es la piedra angular de nuestra fe. Y entonces el apóstol Pablo toma estas palabras. Vamos a meditar en estos versículos y quiero que veamos estas tres dimensiones de este mensaje, la palabra de fe que predicamos. Y la primera cosa que yo quiero señalar aquí está en el versículo 8. Ustedes pueden ver ahí en su Biblia, donde empezamos la lectura. El apóstol Pablo está refiriendo la palabra de Moisés y dice, ¿qué dice? Porque está hablando que la
La justicia que es por la ley dice, haz estas cosas y vivirás por ellas. La justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? La justicia que es por la fe dice, y es lo que dice el versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. La primera cosa que nos habla aquí el apóstol es que esta palabra, que es el mensaje del cristianismo, está muy cerca de nosotros. Es accesible a todo aquel que quiera. Dios ha acercado su palabra al hombre. Dios nos ha hablado. Dice en Hebreos 1, 1 y 2, que Dios ha hablado en otros tiempos, de muchas maneras, a nuestros padres a través de los profetas, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces la palabra de Dios está cerca. Dios la ha acercado al hombre siempre. No hay razón para que el hombre ignore la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que el hombre haga. Dios lo ha acercado a nosotros a través de su revelación. Nosotros podemos ver la voluntad de Dios, su carácter en cierta manera, lo podemos ver en la creación misma. Dios se ha revelado a través de su creación. Y allí a todos los hombres, en todas las partes del mundo, tienen esta revelación de Dios accesible. Pero Dios también ha enviado a sus siervos, los profetas. En otros tiempos, dice Hebreos, ha hablado a los padres por los profetas. Dios nos ha dado su revelación especial a través de la Biblia, para que el hombre tenga cerca de sí la palabra. La Biblia es el libro más leído en el mundo, más traducido, más editado, es el libro más accesible. Todo el mundo puede tener una Biblia en su celular, en su computadora, en su tablet. Tenemos no una Biblia, muchas Biblias, muchas versiones de la Biblia. Están al alcance de tus dedos, podemos decir literalmente. Dios nos ha enviado su palabra de esa manera. Pero en estos últimos días, dice el escritor a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la palabra encarnada. Dios se acercó a nosotros a través de su Hijo para que nosotros podamos conocerle, para revelarnos a Dios el Padre de una manera muy clara. Entonces, ahí está. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esta es la palabra accesible. Ahí está. Cerca de ti está la palabra. A tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra. Cerca de ti. Pero la segunda implicación o dimensión de la palabra de fe está en el versículo 9. Puedes leer ahí en tu Biblia que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Y yo quiero invertir aquí el orden que está en el versículo 9. Y quiero empezar por la segunda parte, que esta es la palabra de fe. Esta palabra está fundamentada en la resurrección de Cristo. Dice la segunda parte, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Quiero empezar ahí porque este es el orden lógico. Es creer y luego es confesar. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Y Pablo dice aquí que esto es el mensaje, este es el evangelio esencial. Aquí está. Que creas en tu corazón que Cristo vive. Que Cristo vive.
porque la resurrección de Cristo le da valor a toda la obra de salvación que Él hizo. Porque hablar de la resurrección estamos implicando o dando por hecho que Dios, en su plan eterno para salvar al mundo, envió a su Hijo. La encarnación de Cristo está allí y está validada por la resurrección. Dios se hizo carne, vivió en este mundo, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por eso es que la resurrección le da valor a toda la obra de salvación que Cristo hizo. Por eso decimos que la palabra de fe está fundamentada en la resurrección de Cristo, porque sin la resurrección no tenemos nada, no hay valor en nada. Nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 15. Nuestra fe es vana, estamos perdidos, somos dignos de lástima si no hay resurrección, si Cristo no resucitó. Entonces, por eso decimos que la resurrección le da valor a todo lo demás. La demanda de fe en la resurrección de Cristo es una fe en un hecho histórico. No se trata de una doctrina nada más. Demanda fe en un evento histórico. Esta fe no es un salto al vacío, o sea, es simplemente creer y ya a ciegas. No, la resurrección de Cristo fue un hecho histórico. Muchos lo vieron, hay muchas evidencias de su resurrección. Por eso digo que no es un salto al vacío. ¿Que es difícil de creer? Sí, ha sido la piedra de tropiezo para muchos. El apóstol Pablo lo dijo allá en Atenas cuando él estaba predicando, ahí en el Areópago, cuando habló de la resurrección. Entonces los demás dijeron, pues después te vamos a oír, porque tocó un tema difícil, la piedra de tropiezo para muchos, pero para nosotros es la piedra angular de nuestra fe, porque es lo que sostiene todo lo demás. Esta fe que dice aquí, creyeres en tu corazón, habla de una fe que debe ser de corazón. Y nosotros entendemos esa expresión de corazón como de verdad, sinceramente auténtica y también personal. Porque aquí dice, si creyeres en tu corazón, no es una fe para todos, o que viene de todos, o de un pueblo, o que por la fe de mis padres está bien para mí. No, es una fe personal, auténtica y personal. Yo, tú, él. Este es el tipo de fe que está en la que se fundamenta este mensaje. La resurrección del Señor es un hecho histórico. Un hecho que tenemos que creer de corazón, de manera auténtica y verdadera y también personal. La fe de mi hermano no me sirve a mí. La fe de los padres no sirve a los hijos. Tiene que ser una fe personal. Creyeres en tu corazón. Nadie puede creer por otro. Esta fe también nos dice este pasaje, debe ser una fe enfocada en Cristo. Cristo es el que resucitó de los muertos. Y creer en ese hecho es enfocar nuestra fe en un Cristo vivo. Y esta es la diferencia entre todas las demás religiones y el cristianismo. Nosotros creemos en un Cristo vivo, que no está en la tumba. La tumba está vacía. Nosotros creemos en un Cristo vivo, victorioso,
de la muerte, que es el problema más grande que el hombre ha tenido a través de la historia. Desde que pecó, la muerte se hizo presente en el género humano. Pero Cristo ha vencido a la muerte. Y eso, hermanos, es una fe enfocada en un Dios todopoderoso. Dice aquí que si creyeres que Dios le levantó de los muertos, un Dios todopoderoso, que en su plan eterno estaba contemplada la muerte de Cristo, pero también la resurrección de Cristo, una resurrección victoriosa, que debe traducirse para nosotros en este día en una garantía, algo que da valor a nuestra confianza. Es como una fianza, un depósito que está allí para nosotros, a favor de nosotros. Confianza en las pruebas de la vida y ante la realidad de la muerte. Enfrentamos eso todos los días, hermanos. Hay 1000 cosas que ponen todos los días ante nosotros esta realidad. No solo el COVID-19. Hay muchas cosas que ponen delante de nosotros esta realidad todos los días. Y entonces aquí es donde nuestra confianza en este hecho histórico, confianza en el corazón, que Dios levantó a Cristo de los muertos, nuestra confianza en un Dios todopoderoso, nos sostiene en las circunstancias de la vida, en las cosas que podamos enfrentar hoy o mañana, lo que venga. Podemos decir con el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera a los Corintios 15:55 tenemos esta palabra. Es una fe enfocada. Este es el fundamento de nuestro mensaje. La resurrección de Cristo, que nos da a nosotros ahora la capacidad de vivir cada día en la fe de Cristo Jesús. Pero quiero ir al otro pensamiento que dejamos que está en el principio del versículo y brincamos a la parte segunda. Dice allí, el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, esta palabra de fe se vive en la sumisión al señorío de Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos, es la parte interna de nosotros, es la fe en un evento histórico, pero que está dentro de nosotros. Pero el señorío de Cristo es la parte práctica de nuestra fe, es lo que se vive cada día. Es cuando nuestra voluntad se somete a la voluntad de Cristo. Para poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Este es lo que entendemos como el señorío de Cristo. Cristo es el Señor. Y aquí está diciendo el apóstol que debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Jesús reclamó este señorío desde su ministerio terrenal aquí. Él dijo en una ocasión: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este es un reclamo a una confesión vacía del señorío de Cristo. Porque nosotros podemos decir Señor, Señor, y no ser cierto, no estar sumisos o sometidos al señorío de Cristo. Porque una cosa es lo que decimos, y lo aclaro porque el versículo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y esto no quiere decir solamente que tú digas con tu boca Jesús es el Señor, sino que se vive
Esa confesión de fe se debe vivir cada día, en cada circunstancia de la vida. Y Jesús dijo eso: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? El señorío de Cristo tiene que ver con hacer, con vivir. Y en otra ocasión Jesús mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el verdadero señorío, hacer. Esta es la diferencia entre decir y hacer. Aquí la palabra confesar con tu boca quiere decir más que hablar, es vivir. Que con tu vida tú puedas confesar esta verdad, que Jesucristo es el Señor. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, obedecer la voluntad de Dios revelada en Cristo. No solo decir o hablar o declarar, es decir y hacer. Es creer que Él vive y vivir para Él. La resurrección de Cristo debe tener un impacto práctico en nuestra vida, hermanos. No es solo doctrina, no solamente es información para conocer y a lo mejor creer en nuestra mente. No, es una confesión que se vive. Por eso lo dice de esta manera y con este énfasis. Confesar que Jesucristo es el Señor es creer que Jesucristo vive, porque no tendría sentido si Cristo no vive, ¿cómo puede ser el Señor? Entonces tenemos que creer en nuestro corazón que Él vive y confesar que entonces Él vive en nuestro corazón y que Él es el Señor. Y por eso digo que la resurrección de Cristo tiene un impacto práctico en nuestra vida, y ese impacto es el señorío de Cristo. Porque por lógica nada más, hermanos, si Él se humilló, si Él vivió en este mundo, murió y resucitó por mí, por lógica entonces, yo le pertenezco. Porque Él me compró, Él pagó el precio de mi redención, de mi liberación, de mi vida. Fui comprado, dice el apóstol Pablo, que fuimos comprados por precio. Y a eso se refiere. Y por lógica entonces, si Él vive porque ha hecho todo esto por mí, entonces yo estoy sujeto a Él, sumiso a Él, soy su siervo y Él es el Señor de mi vida. El señorío de Cristo fue el propósito de su sufrimiento, muerte y resurrección. Dice la Escritura aquí en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Es una declaración contundente. Para esto murió y resucitó. Y haciendo más énfasis en la resurrección, dice, y volvió a vivir para ser Señor de los muertos y de los vivos, o sea, de todos. Y eso nos explica que su muerte y su resurrección fue para eso. Ese fue el propósito, para ser Señor. Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice en Filipenses 2:11 también, hablando de la encarnación, de la humillación de Cristo, allí del 5 hasta el 11, hablando de esa humillación hasta la muerte y muerte de cruz, y luego dice, por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está, para gloria de Dios Padre. Esta es la razón de toda esta obra salvadora de Cristo. Él es Señor. Entonces, la resurrección del Señor y su señorío sobre nosotros van ligados. Son parte de esta palabra de fe que predicamos. Es el propósito de eso. Y déjeme decirle que el verdadero discípulo nace, crece y prospera bajo el señorío de Cristo, hermano, bajo la voluntad de Cristo. Y finalmente, el discípulo también morirá bajo el señorío de Cristo. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso lo dice Pablo aquí en su misma carta a los Romanos, capítulo 14. Tenemos esa declaración. Entonces, la vida y la muerte se dan bajo el señorío de Cristo. Señorío de Cristo es soberanía de Cristo en nuestra vida o en nuestra muerte también. Entonces, ninguna parte de la vida del cristiano escapa de esta realidad, que Jesucristo es el Señor. Ya no te perteneces, hermano. Le perteneces al Señor. Toda tu vida es del Señor. Tu voluntad debe estar sometida a la voluntad de Cristo. Y déjame decirte que esta es la manera más hermosa de vivir la vida cristiana. No tiene sentido de otro modo. Vivir para uno mismo, vivir para ideales del mundo o cosas por buenas que sean, no tiene sentido. Acabarás vacío. Pero si vives y mueres bajo el señorío de Cristo, esto sí tiene sentido. Esto le da valor a tu vida, a cada día que hayas vivido, cada instante, cada lucha, cada problema que hayas enfrentado. Si lo vives bajo el señorío de Cristo, tiene sentido y tiene valor. Yo te animo entonces, mi hermano, en este día que celebramos esta victoria del Señor, que es nuestra también, a que tomemos esta palabra del Señor y la hagamos nuestra, porque este es el mensaje, esta es la palabra de fe que predicamos y que vivimos. Este es el mensaje eterno del Evangelio, cerca de nosotros, cerca de tu boca para que lo confieses, cerca de tu corazón para que lo creas y lo vivas. Creer que Él murió y resucitó para darte vida eterna para siempre en los cielos con Él. Esto le da sentido a tu vida y a lo que venga. Confesar que Él es tu Salvador, que Él es el Señor, que le has entregado tu vida al Señor para siempre. Este es el mensaje eterno del Evangelio. Es la palabra de fe que predicamos, que vivimos, que creemos. Yo te invito en esta mañana, en este mediodía, a poner toda tu fe y tu confianza, toda tu vida en esta verdad. Cristo vive, Él vive, y a confesarlo, a declararlo, a vivirlo, para que seas salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, en esta hora, en este día tan especial para nosotros, yo te invito, en el nombre del Señor, pon tu confianza en Cristo. No hay más, no hay nadie más. El apóstol Pablo dijo,
¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la declaración de fe que debes hacer. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Allí en donde estás, inclina tu rostro, ora al Señor, pídele perdón, entrégale tu vida y Él te dará esta confianza, esta certeza de que tú tienes hoy la vida eterna. Porque aquí dice que todo aquel que crea será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, será salvo. Yo te invito a que lo hagas. Y a ti, mi hermano, yo te invito a proclamar, a confesar, a declarar que Cristo es el Señor con tu vida, con todo lo que hagas, con tus actitudes, con tu fe, con tu esperanza, ahora en estos tiempos difíciles, que el mundo pueda ver que nosotros tenemos un Dios vivo y en Él confiamos para siempre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza, porque no estamos abandonados en medio de esta tormenta, porque tú tienes el control, Señor, y en todo esto también lo entendemos así. Tú tienes un propósito. Señor, ayúdanos a confiar en ti cada día. Ayúdanos a crecer en esa fe, a declarar, a vivir, a confesar ese señorío de Cristo en nuestra vida. Señor, te amamos, te bendecimos, te alabamos. Toma el control de nuestra vida ahora y llévanos adelante según tu voluntad. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor, y protégenos como con un escudo, Señor, de todas las cosas que hay, de esta enfermedad, de todas las luchas que tenemos también. Ayúdanos a ser victoriosos en medio de todo esto, porque nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti, en un Cristo vivo y victorioso. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendice tu pueblo donde quiera que esté ahora y ayúdanos a glorificarte en todo tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.